jerárquica y administrativa, profesores, compañeros todos y padres de familia que nos acompañan. Es un honor para mí presentar este tema titulado El injerto vegetal en nuestra vida diaria. Nosotros venimos en representación del primero A y los integrantes de este grupo son Emilia Naceto, Alonso Guaita, Adriana Pérez y quien les habla, Antonella Dionisio. Hola, Ángela, ¿quieres comer una ensalada de frutas? ¿Qué? De injerto. ¿Qué? Pero es que yo no sé qué es un injerto. Bueno, a continuación te vamos a explicar. Como tú, hay un montón de personas que no saben qué es un injerto. Acá, por ejemplo, vemos un gráfico que dice que el 66% de personas dice que no saben qué es un injerto y el 34% dice que sí sabe. Sin embargo, acá hay otro gráfico que nos explica que la mayoría de frutos que consumen las personas son injertadas y la minoría son naturales. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco de introducción de este tema. La historia de los injertos data de tiempos muy antiguos. Es así que se han encontrado pruebas de que esta práctica existe hace 1000 años desde Cristo. Y si observamos en la naturaleza, vemos que en ella se realizan injertos de manera natural. La práctica de esta técnica ha ido evolucionando por el tiempo y con el aumento del conocimiento sobre fisiología y psicología, que nos permite entender los diversos procesos que se realizan entre el patrón y la púa. Vamos a ver el concepto del injerto. El injerto es un método por el cual dos plantas se unen genéticamente mediante un implante para generar un nuevo producto. Entonces, el injerto consiste básicamente en unir dos plantas una con otra para que se desarrollen formando una planta única. Para realizar el injerto se necesitan dos elementos básicos. El primero es el patrón, que es parte de la planta y que generalmente es un tronco, al que se debe plantar la variedad. El segundo elemento es la variedad, que son ramas que tienen dos yemas y deben tener mínimo un año de edad para poder ser implantadas al patrón y así se realiza el injerto. Insertando la variedad en el patrón se obtiene lo que llamamos el injerto. Origen y evolución. Acá vemos antigua China. Se dice que en la antigua China hacían injertos con brotes y ramas hace 2000 años antes de Cristo. Antigua Grecia y Roma. Antigua Grecia. El filósofo griego Aristóteles dijo que es mejor el injerto de árboles porque son idénticos. Roma. El apóstol Pablo en la Biblia dijo explicó sobre un injerto de olivos buenos sobre olivos silvestres. El Renacimiento. En el siglo XV al XVI, exploradores y navegadores habían llevado plantas a Europa para injertarlas. Actualidad. En la actualidad ahora hay robots semi o completamente automáticos que hacen injertos. Finalidad del injerto. Preparar una variedad que por otro método resultaría más difícil. Cambiar una variedad por otra más comercial. Beneficiarse de la influencia en el instante y vigorizante de ciertos patrones. Y lograr especies más resistentes.
Condiciones para empezar. El patrón y la variedad deben ser compatibles. Deben proceder de material vegetal sano. Deben protegerse. Los injertos lo debemos hacer en una época oportuna. Y la zona generatriz de la variedad y del patrón debe mantenerse en íntimo contacto. Pero sobre todo, hay que vigilar y cuidar bien a los injertos. Ahora continuaremos explicando la clasificación de injertos. Los grupos más conocidos son empúa, que se unen el sistema meristemmático secundario cambial, y en yema, que se une el sistema meristemmático subveroso. En púa, la variedad es una rama con algunas yemas, y en la yema, la variedad es un escudete o corteza con algunas yemas. Los tipos de injertos en púa más conocidos son hendidura o púa, corona o corteza, lengüete o inglés y costado lateral. En los injertos de yema son el escudete o yema, chapa o placa, astilla o chip. Injerto por hendidura. Al patrón se le descabeza. Se hace un corte recto desde el extremo de la corona del leño del patrón, y de ese punto se hace un corte en diagonal. Luego procedemos a poner una cuña en la hendidura para abrirla, de modo que el diámetro sea semejante al diámetro de la variedad. A la variedad se le hacen los cortes en bíceps, que son cortes en diagonales. Luego procedemos a unirlas, amarrarlas con rafía y encerrarlas con mástil. Acá podemos apreciar la unión y el encerramiento con mástil. El injerto de corona o corteza. También se le descabeza al patrón y a la variedad se le hace un corte en quena, de modo que su extremo quede como flauta. Al patrón se le hace un corte en C, de modo que la corteza se pueda levantar. Luego se procede a implantar la variedad. La parte de la punta de la flauta es cubierta por la corteza y la planta que fue extraída entra en contacto con el cambio, y procedemos a amarrarlas con rafía y encerrarlas con mástil. Injerto lateral o de costado. Es más utilizado en plantas coníferas de diámetros grandes. A la variedad se hace un corte en bíceps. Al patrón se hace un corte en T, ahuecando las alas de la T, para que se pueda levantar la corteza. En este dibujo se puede apreciar cuando la variedad es implantada en el patrón. Se levanta la corteza, luego la tapamos y se amarra con rafía y con más. Ahora estamos en el grupo de yema, el injerto de yema o escudete. El escudete se trae de la variedad presionando la yema y luego haciéndola girar, de modo que salga esta. Al patrón se le hace un corte en T y también se les ahueca las alas de la T, de modo que se puede levantar la corteza. Se coloca el escudete, se tapa con la corteza, se ata con la rafia y ya no se encera con más. Injerto de chapa o placa. Acá la extracción de la variedad depende del modo de realizar el procedimiento en el patrón, que son de tres formas. Primero, se extrae un rectángulo del patrón, haciendo encajar el escudete y se amarra con rafía, de modo que sobresalga la yema del escudete.
o si no, se hace un corte de I latina o doble T, de modo que la corteza se pueda levantar como una ventana, colocando adentro el escudete y tapándola con la corteza, de modo que pueda sobresalir la yema y luego se enrieda con la ráfaga. Luego hay otra técnica de hacer una triple U, una arriba, una abajo y la tercera invertida. Se extrae el cuadrado del medio para poder colocar el escudete. Se levanta la corteza y se vuelve a tapar y se le enrieda con rafía. Ahora a continuación le voy a pasar a mi compañera Diana para que les explique algunos ejemplos de injertos. Acá tenemos algunos ejemplos de injertos. Por ejemplo, la naranja con el pomelo nos da como resultado el tanquero. La papaya con el mango nos da el mango papaya. El plátano y la manzana nos da como resultado el plátano manzana. Y la cebolla con el ajo nos da como resultado la cebolla blanca. Beneficios de los injertos. Resistencia a las enfermedades. Una propiedad de las plantas injertadas es su resistencia a las plagas y enfermedades. Polinizan rápidamente y el fruto abunda. Esto ocurre gracias a que florecen muy rápido. Los injertos permiten a las plantas dar frutos de diferentes formas y tamaños. Esto ocurre en la unión de genes. Todas estas características de los injertos hacen que sean de buena calidad, por eso el precio aumenta, pero a pesar de tener tantos beneficios, requiere de tiempo y experiencia. Conclusiones. Los injertos constituyen uno de los pilares fundamentales en la producción agrícola, porque crecen rápido y la producción nutricional. Las plantas injertadas pueden tener propiedades alimenticias más que las comunes. Porque, por ejemplo, cuando tú mezclas una fruta que tiene hierro y otra que tiene calcio, el injerto te sale de resultado tenía hierro y calcio. Es necesario difundir esta información para promover el consumo de injertos en la comunidad santanina. Como ya vimos en la encuesta, hay un montón de personas que no saben qué es un injerto. Ahora sí, Ángela, ¿deseas probar un postre de frutas injertadas? Gracias. Un fuerte los aplausos para el primero por su tema los injertos. Muy interesante.